mejor waifu cabello negro. Resultados de la jornada 3 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Akame versus Shoko Komi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Akame. El segundo enfrentamiento fue entre Suzune Horikita versus Chi-Chi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Suzune Horikita. El tercer enfrentamiento fue entre Mikase Ackerman versus Mikoyo Tsuya. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mikoyo Tsuya. El cuarto enfrentamiento fue entre Akeno Himehima versus Mitsuhami Yamizu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Akeno Himehima. El quinto enfrentamiento fue entre Kurumi Tokizaki versus Misaki Ayusawa. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kurumi Tokizaki. El sexto enfrentamiento fue entre Ana Yamada versus Reele Mayer. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ana Yamada. El séptimo enfrentamiento fue entre Nico Robin versus Yuki Suou. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yuki Suou. El octavo enfrentamiento fue entre Yumeko Habami versus Secret Swallowtail. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yumeko Habami. El noveno enfrentamiento fue entre Yor Forget versus Rin Tosaka. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yor Forget. El décimo enfrentamiento fue entre Yukina Himeraji versus Tamaki Kotatsu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Tamaki Kotatsu. El 11º enfrentamiento fue entre Albedo versus Gestia. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Albedo. El 12º enfrentamiento fue entre Momo Yaoyorosu versus Videl. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Momo Yaoyorosu. El 13º enfrentamiento fue entre Mai Sakurajima versus Yuki no Chita. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mai Sakurajima. El 14º enfrentamiento fue entre Boa Hanka versus Kagome Higurashi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Boa Hanka. El 15º enfrentamiento fue entre Kaguya Chinomiya versus Nezuko Kamado. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kaguya Chinomiya. Y el 16º enfrentamiento fue entre Tsuyuri Kanao versus Rukiaku Chiki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Rukiaku Chiki. Próximamente los enfrentamientos de los octavos de final. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En la noche oscura mi waifu brilla, su cabello negro como la luna destila. Cautivado por su esencia siempre me empodera, en este espacio nocturno nuestra conexión sincera.